7:30 de la mañana. Este es otro temazo. Señores, pónganse cómodos, presten atención y de alguna manera se concatena con lo que veníamos hablando en la parte anterior. Recibo con muchísimo gusto en estudio a Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas, director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Como siempre lo digo, Pedro Pablo, una voz lúcida, valiente que llama al pan pan y al vino vino, sin solidaridades automáticas. El país necesita eso. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Gracias siempre por invitarme y por darme la oportunidad de conversar con toda la gente que nos está escuchando. Mira, hemos calificado el tema un poco como que la duplicidad de los partidos políticos y sus consecuencias de cara a esto que se llama la unidad. Ayer, por cierto, Eugenio Martínez en Twitter hacía una encuesta, ¿no? El periodista especializado en lo electoral, sí. Y él decía, ¿ustedes creen que las primarias son necesarias para la unidad? Pero fíjate lo que yo te quiero poner como ejemplo y a la gente que nos sigue. Cuando uno habla ahorita de Acción Democrática, la gente dice la de Bernabé o la de Ramos Ayub. En el caso de Copey, la de Roberto Enríquez o la de Juan Carlos Alvarado. Ahí están en pantalla apareciendo, ¿no? En el caso de Primero Justicia, la de Tomás Guanipa o la de Luis Parra. Voluntad Popular, imagínate tú, la de Freddy Guevara o la de José Gregorio Noriega. Avanzada Progresista, la de Luis Augusto Romero o la de Henry Falcón, quien acaba de anunciar el nacimiento de una organización denominada Futuro. Esto que yo te acabo de poner en simples términos es positivo, es un avance hacia una transición como la que necesitan los venezolanos para identificar las alternativas que hay en las organizaciones y sus dirigencias, o es lo contrario. ¿Qué opinas? Sí, positivo no puede ser. Yo creo que es un síntoma de la degradación que ha habido en la política venezolana desde hace mucho tiempo. La política se ha degradado muchísimo y esto es un reflejo de eso. El ejercicio de la política requiere sacrificio, requiere disposición, requiere vocación de servicio. Es decir, la política, el fin ético de la política es trabajar por el bien común, el bien de todas las personas. Y el poder se tiene que ver como un instrumento. Es decir, hay como una suerte en Venezuela de lucha por el poder, como un fin. Y el poder no es un fin, el poder es un instrumento para servir a una causa, para construir una sociedad mejor. Es decir, el poder te da las herramientas para trabajar por resolver problemas, por mejorar la calidad de vida de la gente, por construir una economía que genere empleo, etc. Y lo que estamos viendo en Venezuela es una degradación de la política y además una degradación estimulada en una buena medida por el gobierno que utiliza el Tribunal Supremo de Justicia y los distintos organismos para dividir a la oposición, para fracturarla, pero además el liderazgo político de la oposición, lamentablemente no está a la altura de las exigencias que tiene Venezuela hoy. Mucha gente, Pedro Pablo, considera que no hay un hueso sano en la oposición. Eso es gravísimo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que dentro de esto que has descrito pueden estar avanzando, pueden estar germinando para emerger en cualquier momento visiblemente nuevos liderazgos que incluso de manera espontánea en este momento histórico estén impulsando una renovación generacional? Aunque uno entiende que en la política el asunto no es cuestión de edad. Sí, la cuestión no es de edad, es de valores, es de principios, es de vocación de servicio, es de lo que se trata la política. ¿Hay hueso sano? Mira, tú sabes que da la impresión de que no. La degradación ha permeado demasiado, ha llegado como muy hondo. Pero yo quiero resaltar un hecho y para los que nos están escuchando, un hecho significativo para mí, que fueron las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores. La oposición hizo todo para perder todo, dividida, fracturada, descalificándose unos a otros. Todo eso desde Caracas, además. Desde Caracas se promovieron candidaturas por todos lados, unos contra otros. La oposición fue totalmente dividida. Decidió tardísimo si iba o no iba. La otra, que es otra cosa que ha hecho la oposición que desestimula mucho. Una elección sí se vota, la otra no. Nosotros después de que ganamos en el 2015 las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, en el 2018 se mandó a no votar. ¿Por qué se mandó a no votar? Además, el argumento era que con ese CNE no se podía, que no había condiciones, eran las mismas condiciones. Y muchos de esos que decían no se puede votar por el terrorismo, la dictadura, el país se acabó, aparecieron después como candidatos. Te iba a decir,
En el 2015 ganamos las 2/3 partes. Después se dijo que no se podía votar más hasta que Maduro se fuera, se convocó un plebiscito para desconocer el CNE, y el CNE, después de que ese plebiscito, que fue todo el mundo en las plazas Bolívar, en todas las ciudades, que organizó la oposición, y desconoció al CNE, el CNE convocó elección de gobernadores y dijeron que sí iban, y Juan Pablo Ganipa fue candidato a gobernador del Zulia, y Carlos Oscarín Miranda. Pero después vino la elección presidencial y ahí no se debía votar. La razón por la que dijeron que no se debía votar era porque había muchos candidatos y no se lograban poner de acuerdo. Es decir, en el 2018, Eduardo, si la oposición toda, con Fedecámaras, con industria, con la iglesia, hubiéramos empujado un candidato unitario, ese candidato hubiera ganado con el 80% de los votos. ¿Por qué no fuimos a esa elección? Porque María Corina quería ser candidato, Enrique Capriles, Leopoldo López, Henry Ramos, todos querían ser candidatos y no había en ninguno la disposición de, mira, que no sea ninguno de los cuatro, vamos a ver si promovemos a Eduardo Rodríguez, a quien fuera. Un candidato apoyado por todos iba a ganar. Ahora, nos abstuvimos en el 2018, también llamaron a la abstención en la elección de Asamblea Nacional del 2020 y de repente para la elección de alcalde sí van. Es decir, es una suerte de voy una vez, no voy al día siguiente, es como una... Y en ese proceso, como tú lo dices, estuvieron esperando hasta el último minuto para manifestar su disposición a ir, y una vez que manifestaron su disposición a ir, aquello se convirtió en un relajo completo de candidatos múltiples por todas partes. Ahora, lo que quiero significar de positivo, porque todo esto es lo negativo. Tú podrías estar una semana haciendo este análisis. No, y podríamos darle y darle. Claro, claro. Ahora, lo positivo, que es a donde yo quiero ir, es que más de 100 municipios, 120 municipios, líderes que no eran del PSUV, derrotaron al PSUV. ¿Cómo se hizo, habiendo hecho todo mal desde Caracas, para que más de 120 líderes en sus municipios, con múltiples candidatos a oposición, con una oposición dividida, hubieran ganado? ¿Cuál es el hecho que yo quiero resaltar aquí? El tema no es unir, cuando la gente habla de unidad, unir unas tarjeticas. Eso para mí, Eduardo, es imposible. Tú acabas de mostrar en la pantalla la multiplicidad de partidos, 2 Primero Justicias, 2 Acción Democrática, y hoy tú ves Acción Democrática, a Enrique Capriles cuestionando a Guaidó cuestionando, y María Corina cuestionando a Guaidó, y el otro, todo, una división completa. Eso se reflejó en las elecciones municipales también, en la división de Caracas, con multiplicidad de candidatos. ¿Cómo hicieron esos candidatos para ganar? No unieron las tarjeticas de unos partidos que no dicen nada, son unas cajas vacías, unieron a los electores, unieron a la gente, unieron a los ciudadanos, y los unieron con un mensaje, con una propuesta, con un modelo de liderazgo político que es denominador común en todos los que ganaron. Todos los que ganaron fueron candidatos que se mostraron frente a sus electores preocupados por los problemas de la gente. Se mostraron como líderes que querían llegar a la alcaldía para utilizar las alcaldías como instrumentos para servir, para ayudar, para construir, para resolver problemas de los municipios. Muchos de esos municipios, Eduardo, los que ganaron, no son políticos, no militaban en ningún partido, productores agropecuarios, gente que preocupado por la situación. Hasta el 9 de enero pocos sabían quién era Sergio Garrido en Barinas. Por ejemplo, bueno, lo de Barinas, vamos a dejarlo un capítulo. Yo te quiero nombrar un municipio, Carache, en el estado de Trujillo. Es el municipio más chavista del país. Ese municipio recibió premios de Chávez por ser el municipio donde el PSUV alcanzaba el mayor porcentaje de votos. En el 2017, Eduardo, en la elección de alcalde, la alcaldesa del PSUV, la candidata del PSUV, ganó con el 94% de los votos. Wow. Eso no ocurre en ningún municipio. Es un municipio ¿Y qué pasó esta vez en Carache? Esta vez en Carache la alcaldesa sacó 30% y un productor agropecuario, candidato de una tarjetica nueva que nadie conocía en Carache, ganó la alcaldía, le ganó al PSUV, le ganó a la MUD, le ganó a la Alianza Democrática, porque unificó a los electores. Ese es un productor agropecuario pequeño, no es ningún gran productor, es un campesino que, preocupado por lo que estaba pasando en su municipio, empezó a trabajar hace mucho tiempo y empezó a trabajar con la gente resolviendo problemas, limpiando la vialidad agrícola, trabajando con la comunidad y fue mostrándole a la comunidad, se fue mostrando como un hombre que quería ser alcalde para servir, para utilizar la alcaldía para mejorar las condiciones del municipio. Bueno, él no unificó a la oposición, unificó al chavismo alrededor de él, contra el PSUV. Es decir, nosotros necesitamos un liderazgo. Tú mañana agarras... Y el CNE lo reconoció. Claro, y el CNE lo reconoció porque ganó, y ganó bien. Y defendió sus votos. Y tú estás describiendo un país posible ahí desde Carache. Yo creo que sí, y no solamente es Carache, mira, es Machique, es Chaguaramas en Guárico, municipios chavistas, tipos que no habían participado nunca en política lograron ganar.
Nosotros nos estamos dedicando durante este tiempo, desde las elecciones para acá, a visitar esos municipios, los municipios donde ganamos. Donde ganó cualquiera, si ganó de la MUT, si ganó de la Alianza, esos líderes que ganaron porque unificaron a los electores, porque son el liderazgo que yo creo que está emergiendo de abajo hacia arriba, que es un liderazgo que a mí me llena mucho de esperanza, porque demuestra que el elector responde. El elector está hoy el elector pasivo. quiere. Sí, el elector se abstiene. ¿Por qué se abstiene? Porque no tiene oferta. Es decir, El elector quiere, pero se abstiene, por eso que estás diciendo. mira, los que defienden la abstención y dicen, con este CNE no se puede votar, no hay condiciones, en dictadura no se puede votar, todos esos lo que le falta es una oferta. Es a alguien que despierte esperanza, porque cuando ese líder surge, el llamado a la abstención se acaba y la gente Ahora, a se estos siente líderes le motivada van a por eso. poner un techo. Estos líderes pueden llegar a ser víctimas de las cúpulas más adelante, de eso que tú llamas las cajas vacías de los partidos políticos. Mira, no lo van a hacer y no lo ¿Tú crees que son imparables? Yo creo que sí, porque es que es una relación de liderazgo con los electores, con los ciudadanos, con la gente, que le está pasando por encima a los partidos. Cuando tú ves las encuestas, Eduardo, el nivel de descrédito de los partidos, el rechazo a todos los partidos políticos, sin excepción, es gigantesco. Hoy las encuestas dicen que Maduro tiene más de 80% de rechazo, pero cuando tú evalúas a los líderes de la oposición, el nivel de rechazo es similar. Y de los partidos ni hablar. Hoy el desapego de la gente con las organizaciones políticas, con toda razón. Los partidos políticos no son para nada instituciones al servicio de los ciudadanos. Se han convertido en unos proyectos personales que lo que buscan es el poder por el poder en sí mismo, como un fin. Ahora, esos liderazgos que han surgido han sacado los votos de los que antes votaban por todos esos partidos. Pero como te digo en Carache, de los que votaban por el PSUV. Yohanty Domínguez logró unificar a todos. Eso pasó, Eduardo, en más de 100 municipios, donde la oposición fue dividida. La MUD por un lado, la Alianza por el otro, múltiples candidatos y gente Diría que un sacó, hípico, corriendo para atrás. corriendo para atrás, sí. Es decir, desde Caracas hicieron todo para que perdiéramos todo. Ahora, Pedro Pablo Fernández, a mí me emociona que una persona como tú diga, nosotros recorrimos, primera persona del plural. Yo digo, bueno, ¿a quién se refiere él cuando dice de nosotros? Porque tú pudieras estar empantuflado, tú pudieras estar en otras cosas y te sigues metiendo en la candela y sigues buscando ese país que tenemos que hacer visible. Primarias, 2024, lejos pero también cerca en términos políticos. ¿De qué manera, para cerrar, crees tú que Venezuela va a llegar a esa fecha? Fíjate, Causa R ayer dice, no, las primarias tienen que ser en enero. ¿Qué es lo sustancial de las primarias? Con la mano en el corazón, así como tú estás hablando. Mira, para mí... Porque mira, si seguimos con esta dinámica de los partidos de oposición que tú describes, vamos a llegar al 2024 y no habrán hecho la tarea. Y esto volverá a ser un despelote. Sí. Tú sabes, tú pusiste las caras de los líderes políticos ahí en la pantalla hace un ratico. Yo no me imagino una reunión en una mesa, reunidos todos esos y que de ahí pueda salir, perdóname mi pesimismo frente a ese liderazgo, algo bueno. Porque cada uno de ellos está jugando a su interés personal y al interés de su grupo y no veo ahí una disposición de desprendimiento. Te repito, no hubo primarias en Carache. En Carache hubo un montón de candidatos. Y el candidato que fue candidato del partido más chiquito de todos fue el que unificó a los electores. ¿Tú estás diciendo que las oposiciones podrían ir sin primarias a luchar por el 2024? Lo que necesita Venezuela es un liderazgo que unifique a los electores. Si yo te voy a poner el ejemplo contrario. Vamos a ver la gente que nos está escuchando. Yo me busco el mejor candidato que pueda haber en Venezuela. Un tipo que no tenga rechazo, que tenga buena imagen, que tenga buena opinión de la gente. Siéntalo a dar una rueda de prensa y ponle atrás a todas las caras que tú pusiste en la televisión. Y todas esas caras atrás diciendo, este es nuestro candidato. Bueno, yo creo que ese candidato, si tenía antes de la rueda de prensa 40%, va a terminar con 5 o con 2. Porque el país repudia, y yo... Aunque eso fuera un gesto unitario. Pero es que es un gesto unitario de quiénes. Es decir, de una gente dañado, que hoy tiene en las encuestas un nivel de rechazo. Pero quiero que esta entrevista cierre con algo claro. O sea, por ejemplo... Tú estás diciendo que las primarias no son indispensables, que la oposición puede ganar las presidenciales del 2024 sin pasar por allí. Yo estoy diciendo que en 100 municipios no hubo primarias, la oposición fue dividida y los liderazgos que fueron capaces de unificar a los electores, a la gente, a los ciudadanos, ganaron. En Barinas se hizo una elección, la ganó la oposición. El gobierno arbitrariamente mandó a repetir esa elección burdamente. Sí, fue por Barinas, pero se dejó de ganar mucho porque no hubo unidad.
Sí. ¿Dónde se dejó de ganar? Donde no fuimos capaces de construir un liderazgo que unificara. Ahora, te repito. Si ¿Se la puede unidad llegar a una unidad sin necesidad de primarias entonces? Sí, si la unidad la tratamos de construir con Bernabé Gutiérrez, Henry Falcón y, bueno, Eduardo, yo pienso que todo el que me está escuchando es imposible construir una unidad así. Si ni siquiera son capaces, hoy ni siquiera están unidos los dirigentes de la MUT. Y los dirigentes de la MUT están peleados con la Alianza. Entonces, además una primaria... Se me agotó el tiempo. Termino con esto. Una primaria tiene el problema de que una primaria, que es una cosa pequeña, la gana quien tiene más recursos. Sí. La capacidad que tiene el gobierno de intervenir es muy grande. Pero Pablo, lamento este abrupto final, pero pronto volveremos a conversar. Claro que sí, seguro. Un gran abrazo. Abrazo. Amigos, a la pausa.